Entonces vamos a continuando, ¿no?, con esto de la estructura de los tributos, pero antes dense un minutito para poner su nombre en el chat. Mientras tanto admitimos a los demás compañeros también y vamos ubicándonos en el material. Bueno, vamos entonces ya continuando con la estructura de los tributos. Estábamos viendo lo que es el sujeto pasivo o contribuyente, ¿verdad? Que está regulado y definido por el artículo 22 y 23 del Código Tributario, en el que se establece que el sujeto pasivo es el contribuyente o el sustituto, ¿verdad? Y acto seguido en el artículo 23 se señala que contribuyente es el sujeto pasivo, ¿no? Sujeto pasivo es el contribuyente es el sujeto pasivo, solamente que el contribuyente es aquel eh, en el que se verifica el, la realización del hecho generador, ¿verdad? Mientras un sustituto es solamente sujeto pasivo, no es contribuyente porque el sustituto no realiza el hecho generador, ¿verdad? No es él el que hace nacer la obligación tributaria, pero sin embargo es él quien va a cumplir con las obligaciones materiales y formales que deriven del acaecimiento de este hecho generador, ¿no? Entonces, vamos viendo primero quiénes son contribuyentes o las personas llamadas por ley a pagar el tributo, ¿verdad? Como señala nuestra diapositiva, ¿verdad? Vamos viendo que el contribuyente puede ser una persona natural prescindiendo de su capacidad, dice, ¿verdad? Y esto es algo interesante, ¿no? Eh, seguramente de la materia de civil uno que corresponde a las personas, sabemos quiénes son capaces y quiénes son incapaces frente a la ley, ¿verdad? Capacidad de obrar es poder ejercer mis derechos y adquirir obligaciones, ¿verdad? Y esta capacidad se adquiere con la mayoría de edad a los 18 años, ¿verdad? Antes de los 18 años, si yo quiero comprarme algo, pues me lo tiene que comprar mi mamá, mi papá, ¿verdad? Tiene que poner a mí como beneficiario, todo aquello, ¿no? Entonces, soy incapaz en la vida civil como para, eh, sí soy sujeto de derecho, pero no puedo adquirir obligaciones, ¿verdad? Ahora, el contribuyente es el obligado a cancelar o a hacerse cargo de las obligaciones materiales y formales que derivan del hecho generador, ¿no? ¿Quién dice que es contribuyente? Una persona natural prescindiendo de su capacidad. O sea que el Código Tributario nos está diciendo que un incapaz puede ser obligado, puede ser obligado y responsable tributariamente, ¿verdad? Ahí dice en el numeral 1. O sea que un niño de 5 años puede ser pues deudor tributario, ¿no?
Y bueno, tal vez dirán, pero ¿y de cómo pues un niño de 5 años va a ser pues deudor ante la administración tributaria? ¿Qué siempre va a ser como para que deba? Y bueno, pongámonos, digamos, en la figura en que, bueno, un señor tiene su hijo de 5 años y el señor era propietario de un inmueble del que no había pagado pues los últimos 10 años del impuesto. Y lamentablemente en un accidente de tránsito pierde la vida, quedando su hijo como su único heredero. Ahora su hijo va a heredar la propiedad o el inmueble, ¿verdad? Que era de propiedad de su padre, pero que en definitiva tiene pues deuda tributaria. Entonces, ¿quién va a ser el deudor? El nuevo dueño. Pues, ¿y quién es el nuevo dueño? El niño de 5 años, ¿no? Pero cuando eso pasa, ¿no? Sí, hay alguna pregunta. Sí, doctor, respecto a eso, pero ¿cómo podría ser esto posible? O sea, el incapaz sería incapaz de pagar. Tienes razón, pero la ley misma se pone sus propios parches, pues, ¿no? Porque dice que, o sea, dice prescindiendo de su capacidad, ¿no? Ahora, cuando tú te vas al Código Civil, en la parte de las sucesiones, o sea, de las herencias, dice que cuando un menor tenga que heredar, solo puede heredar bajo la figura del beneficio de inventario. ¿Qué es eso en derecho sucesorio? ¿No? Existe dos maneras de heredar, ¿verdad? Existe la herencia a título universal y existe la herencia bajo beneficio de inventario, ¿no? Tenemos entendido que por ley los hijos heredan de los padres, ¿verdad? ¿No? Entonces, si yo acepto a título universal, estoy aceptando tanto el patrimonio activo como el pasivo o las deudas, ¿verdad? Y cuando yo acepto con beneficio de inventario, tengo un plazo y todo lo demás, y ciertas condiciones, ¿verdad? Yo solamente acepto la herencia, ¿no? Y en caso de que exista deudas, solamente voy a hacerme cargo de las deudas hasta el monto del valor del bien que estoy recibiendo en herencia, Mm. ¿no? Entonces, Pues, el niño va a heredar con beneficio de inventario porque así le obliga la ley, ¿verdad? Y va a hacerse cargo de las obligaciones o mediante su tutor o su curador, ¿verdad? Va a hacerse cargo de las obligaciones hasta el límite del valor del patrimonio que ha heredado con deuda. Y o sea, hasta el precio que tiene el bien heredado. sí, eso mismo. Y si de ahí, digamos, ya no alcanza para pagar la deuda de impuestos nacionales, pues ni modo, pues impuestos ya no puede perseguir el patrimonio, bueno, que tuviere después el menor, que no sea de la herencia, ¿no? O el incapaz. Entonces, Ah, así, ya. esa es la figura, ¿no? Pero, digamos, analizando un poquito más, si nos vamos al artículo 13, ¿verdad? Vamos a ver que este es pues interesante, ¿no? Dice la obligación tributaria, dice, o sea, la obligación de pagar, ¿verdad? Y de pagar y de declarar constituye un vínculo de carácter personal. ¿Qué es un vínculo de carácter personal? Un nexo, ¿verdad? Un lazo que une a la administración tributaria con el obligado, con el que ha hecho nacer el tributo, ¿no ve? En este caso sería pues con el papá que ha fallecido, ¿no? Pero cuando la administración tributaria va más allá del vínculo personal, ¿verdad? Porque ¿quién es el que debía? El que estaba como propietario hasta ese momento, ¿no ve? ¿Ya? Pero cuando la administración tributaria persigue el bien que ya está en propiedad de otra persona, ya esto está desconociendo el artículo 13, porque ya no se vuelve un vínculo de carácter personal, sino más bien un vínculo de carácter real que amarra al bien con la administración tributaria y no a la persona, ¿no? Y por eso cuando, digamos, algunos se compran los autos, ¿no ve?
y tiene deuda del anterior, ¿a quién le van a secuestrar el bien? Es al actual poseedor, ¿verdad? O en contrapartida, si no paga el actual poseedor, ¿a quién le van a congelar las cuentas? Al que figura como propietario, ¿no? Entonces ahí la administración tributaria desconoce cuando quiere y cuando quiere aplica esta parte del vínculo de carácter personal, ¿no? Pero eso solamente a manera de observación o de comentario, ¿no? El- entonces, bueno, vamos adelante, ¿no? Dice contribuyente, ¿no? Ya hemos analizado esto de la persona natural prescindiendo de su capacidad, ¿no? Luego dice las personas jurídicas y entes colectivos a quienes la ley atribuyen calidad de sujetos de derecho, ¿no? Serían las personas jurídicas, o sea, una ficción del derecho, pero que está reconocida por ley, o sea, que tiene su personería jurídica, ¿no? Entonces ellos, las personas jurídicas que cuentan con personería jurídica y que han hecho todos los trámites, digamos, obtienen NID, personería jurídica, inscripción en empresa, pueden actuar en la vida civil como persona jurídica, ¿verdad? No como tres personas individuales. Por ejemplo, si somos una persona jurídica que se llama Punto Digital, ¿verdad? Conformada por 5 personas, y queremos comprar un auto o una casa a nombre de la persona jurídica, esto se va a inscribir a nombre de Punto Digital, ¿no? No se va a inscribir a nombre de las 4 personas que vamos a pagar, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Cuando la persona jurídica actúa como un ente colectivo, con su propio nombre o razón social o denominación, entonces ahí también puede ser o recaer en un hecho generador y eh, a colocarse en la figura de sujeto pasivo o de contribuyente, ¿no? A eso se refiere el inciso 2. Y después señala también en las herencias yacientes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica, dice, ¿no? Y un patrimonio separado susceptible de imposición, ¿no? Entonces, cuando señala a los contribuyentes como herencias yacientes, ¿no? Se diferencia de las personas jurídicas porque, como dice acá expresamente en el inciso número 3, dice, constituye una unidad económica, eh, dice que acá es una entidad carente de personalidad jurídica, dice, ¿no ve? Y además constituye una unidad económica o un patrimonio separado, ¿no? Entonces, una herencia yaciente es también considerado un contribuyente, ¿verdad? Pero la herencia yaciente es como una persona jurídica solamente que no está conformada de manera voluntaria, ¿verdad? Y es una comunidad que como no está formada de manera voluntaria, ¿verdad? Se conforma por un evento de fuerza mayor, ¿no? Entonces no tiene personalidad jurídica, ¿verdad? ¿Qué pasa si en el mismo ejemplo que estábamos manejando, fallece, ¿verdad? Fallece un padre, pero no tiene un hijo, tiene 5, ¿no? Y es el mismo caso, ¿verdad? Tiene una casa, tiene 10 años de deuda tributaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La casa la heredan los 5, ¿verdad? Y los 5 conforman una comunidad carente de personalidad jurídica, ¿verdad? Que se ha formado de ese hecho de sucesorio, ¿verdad? Entonces se conforma una herencia yaciente, ¿no? ¿Qué hacen? Constituyen una unidad económica porque todos deben, ¿verdad? Los 5 herederos quedan en la figura de deudores, ¿no? Constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, dice. Los 5 son deudores en relación a ese bien que han heredado, pero en definitiva cada uno tiene su propio patrimonio, ¿verdad? Entonces son patrimonios separados. Ahora, si heredan, como estábamos hablando, ¿verdad? A título universal, entonces, en ese caso, si las deudas superan a lo heredado, tienen que hacerse cargo con su propio patrimonio, ¿no? Pero si se hereda con beneficio de inventario, entonces
el propio patrimonio nunca va a estar en riesgo porque siempre se va a heredar solamente, se va a responder hasta el límite de lo heredado, ¿no? Bajo la figura del beneficio de inventario, y eso es algo que van a llevar mucho más a detalle en la materia de derecho sucesorio, ¿no? Entonces, esos son los contribuyentes, ¿verdad? Sujeto pasivo, obligados al pago, ¿no? Y los contribuyentes son los directamente llamados por ley, ¿verdad? Pero son los directamente llamados por ley para ser sujetos pasivos, ¿verdad? Pero un sujeto pasivo también puede ser un sustituto, como está acá, ¿verdad? Y vamos a ver quiénes son sustitutos, ¿no? Dice, son sustitutos, en el artículo 25, o es sustituto, la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones materiales y formales de acuerdo con las siguientes reglas, ¿no? Y entonces, ahí hay elementos muy importantes en este primer párrafo del artículo, como quién le sustituye al contribuyente, perdón, al sujeto pasivo, una persona natural o una persona jurídica. Dice genéricamente definida por disposición normativa. ¿Qué es genérico? De manera amplia, nada preciso, ¿verdad? No dice, Juan Pérez va a ser el sustituto de Pedro Paredes, ¿no? Eso es de manera específica. De manera genérica, ¿verdad? Es eh, no establecer obligados específicos, ¿no? Sino se presenta una situación de manera general en la que muchos pueden recaer, ¿no? Como acá está, son sustitutos, dicen, ¿no? Y ahorita vamos a revisar, ¿no? Definidos por normativa tributaria, acá está en el código, ¿no? Quien en lugar del contribuyente debe cumplir obligaciones materiales y formales, ¿no? Cuando uno recae en un hecho generador, ¡pum!, le nace la obligación tributaria, ¿no? Y la obligación tributaria está dividida en dos. Hay materiales y hay formales. La material solamente tiene que ver con la obligación de pago, ¿verdad? Ir, sacar al banco, sacar de tu plata, de tu billetera, de tu cartera, el dinero, posarlo en la caja a favor de la administración tributaria. Esa es tu obligación material, en un monto que has determinado, ¿no? Pero ¿cuál es tu obligación formal? ¿No? Tu obligación formal es declarar, es inscribirte en el régimen que te corresponde. Tu obligación formal es realizar tus libros de compraventa. Tu obligación formal es declarar en el formulario que corresponde, en la fecha que establece la administración tributaria como máximo. Es cumplir con las resoluciones normativas de la administración tributaria, ¿verdad? Y otras más que no tienen que ver con la disposición misma del dinero, pero que en definitiva son deberes que hay que cumplir como sujetos pasivos, ¿verdad? La obligación material tiene que ver con el monto de dinero. Las formales no tienen que ver con un monto de dinero, tienen que ver con cosas accesorias. Pero en definitiva, si incumples las formales, vas a tener sanción económica, ¿verdad? Puede ser que no hayas vendido ni un peso, ¿verdad? Y no vas a tener obligación material porque no has tenido movimiento, pero todavía tienes la obligación formal de declarar ese periodo sin movimiento o sin ventas. Si no lo haces, aunque no hayas tenido venta, tienes multa económica porque has incumplido tu obligación formal, ¿verdad? Entonces, lo formal es accesorio, lo material es el pago de la suma líquida. Y en este tema, ¿no? Y para cerrar este punto y tener bien clara la noción, ¿no? Yo puedo cumplir, ya sabemos cuál es la obligación material y cuáles son las formales, ¿verdad? Yo puedo cumplir mi obligación formal sin cumplir mi obligación material, pero nunca voy a poder querer cumplir mi obligación material sin previamente haber cumplido mi obligación formal. Y nos explicamos en este pequeño trabalenguas, ¿verdad? Puedo cumplir mi obligación formal sin cumplir la material, como decía al principio de la frase, ¿no? Porque yo puedo ir a declarar, pero nadie me va a agarrar con una pistola en mi nuca
y me va a llevar de la computadora que ha impreso la declaración al banco a pagar mi impuesto, ¿no? Puedo no pagar, lo imprimo, lo achuño, lo boto y me voy a hacer mis cosas. He cumplido mi obligación formal, no voy a tener multa por incumplimiento a deber formal, pero no he cumplido, no he pagado el tributo, no he cumplido con mi obligación material, lo que va a hacer que me fiscalice al momento de la fiscalización de la administración tributaria, me cobren aquello que no he pagado más el interés, ¿no? Pero no me van a poner la multa por el deber formal porque sí he declarado, ¿no ves? Entonces, puedo cumplir mi deber formal, o sea, puedo declarar, en un ejemplo, sin cumplir mi obligación material, sin ir a pagar al banco. Pero no puedo querer cumplir mi obligación material sin previamente haber cumplido mi obligación formal. No puedo querer ir a pagar si no sé cuánto voy a pagar, ¿no ves? No puedo ir al banco y decirle, aquí está mi carnet, quiero pagar mi IVA de este mes. Me va a decir, ¿dónde está tu formulario? ¿Dónde está tu declaración? ¿Cuánto monto te voy a cobrar? ¿Dónde está tu código? ¿No? Entonces, aunque tenga la voluntad y el dinero, no voy a poder cumplir mi obligación material si previamente no he cumplido con mi obligación formal, ¿no? A eso se refieren esos dos tipos de obligaciones, que está acá en el artículo 25 y que está bueno sa- eh, saber los pormenores de cada uno. Ahora, estábamos hablando del sustituto y nos hemos ido a hablar de las obligaciones materiales y formales, ¿no? Pero en todo caso, el sustituto, ¿verdad? Le reemplaza al sujeto pasivo en el deber de cumplir estas obligaciones materiales y formales. Y los reemplaza porque la ley así se los ordena, ¿verdad? En el inciso 1 de este artículo 25, señala que son sustitutos en calidad de agentes de retención, dice, ¿verdad? O de percepción, ¿no? Entonces, nos está estableciendo estos dos tipos de sustitutos, ¿verdad? Agente de retención y agente de percepción. ¿Quiénes pueden ser agentes de retención o de percepción, o sea, sustitutos? Dice, personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones que deban efectuar la retención o la percepción de tributos. ¿Ya? O sea, nos dice, ¿quién es agente de retención o percepción? El que por ley tiene que retener o percibir, ¿no? Asumiendo la obligación de ir a pagar después él al fisco, ¿no? Eso quiere decir emposar su importe al fisco, ¿no? Entonces, existen dos tipos de agentes, ¿verdad? El que retiene y el que percibe, ¿no? Pero ambos, después de retener o de percibir, tienen la obligación de cumplir con la obligación material de ir a pagar al banco y con otras obligaciones formales también, ¿verdad? Entonces, una vez que retienen o perciben, ellos son los obligados. Pero ¿quién es el que retiene y qué es de retención y qué es de percepción? Nos lo explican los siguientes dos incisos. Señala que un agente de retención es el designado para retener el tributo que resulta de gravar operaciones. No es muy explícito, ¿verdad? Pero con un ejemplo se entiende perfectamente. El agente de retención es, eh, el ejemplo más claro es el patrón, ¿no? Porque por recibir, por ser dependiente, ¿verdad? Por ser un empleado dependiente, yo tengo que pagar IVA. No IVA, eres IVA, ¿verdad? Y por eso también los empleados reúnen facturas, ¿verdad? Cada 3 meses, ¿no? Entonces tengo que pagar RC-IVA, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? El RC-IVA, a mí me ofrecen pagarme unos 4.000 bolivianos, ¿no? Y luego me hacen unos recortes y me acaban pagando una cantidad menor. Dentro de esos recortes están las obligaciones tributarias. Por eso el patrón se llama agente de retención, ¿verdad? Porque él está agarrando al principio los 4.000 bolivianos, ¿verdad? Y me los recorta, me lo amputa un pedacito y se lo queda y me otorga y me entrega lo demás, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está reteniendo, ¿verdad? Yo nunca estoy viendo el dinero, ¿no? Solo sé que lo ha retenido. Y desde que se me han hecho las retenciones, yo ya no tengo ninguna obligación como el empleado, o sea, como sujeto pasivo con el fisco, ¿verdad?
¿Quién es el obligado ahora? Mi agente de retención, porque él ya me ha retenido el dinero, ¿no? Ahora, ¿quiénes son agentes de percepción? Dice, los que, las personas que están designadas para recibir junto con el monto de operaciones el tributo autorizado. El mejor ejemplo del agente de percepción es tu vendedor, tu casero, ¿verdad? El que te da factura, ¿ya? Tu casero, pero con factura. Cuando tu casero te da una factura de 100 pesos, en esos 100 pesos que está indicado la factura, ya está incluido el IVA, ¿verdad? Por eso te dicen sin factura menos, ¿no? Y con factura tanto, ¿no? Porque en el precio que está establecido ahí para el objeto o para la materia imponible, sería, ¿no? El precio que está establecido ahí para la materia imponible también incluye el IVA. Entonces, ¿qué estás haciendo vos como comprador? Estás pagando los 100, pero tú estás pagando el impuesto también. Lo único que está haciendo tu vendedor es agarrar la parte que le corresponde a impuestos y esperar al plazo establecido para ir y cumplir con sus obligaciones materiales y formales, porque él ha vendido, ¿no ve? ¿No? Entonces, como no es el vendedor el que está agarrando el monto primario y luego me lo corta y me lo entrega lo restante, ¿verdad? Él no es de retención, él es de percepción porque yo estoy agarrando mi plata, le doy los 100 pesos y los 100 pesos incluyen el IVA. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está haciendo él? Está percibiendo, ¿verdad? De mí el dinero que corresponde a impuestos. Esos son los sustitutos, agente de retención o agente de percepción. Y luego también señala que cuando es efectuada la retención o percepción, o sea, cuando se efectivice este hecho, ¿verdad? El sustituto va a ser el único obligado ante el fisco, ante impuestos, ante la renta, por lo percibido o lo retenido. Y se considera extinguida la deuda para el sujeto pasivo, o sea, al que le han retenido o el que ha pagado el monto de la factura, ya no tiene obligación alguna con el fisco o con impuestos o con la renta o con la administración tributaria, como quieran llamarle, ¿no? Pero puede existir la posibilidad de que se haya olvidado, pues, de retener o se haya olvidado de percibir, ¿no? ¿Ya? En esos casos, dice, ¿verdad? De no haberse realizado la retención o la percepción, entonces el sustituto con el sujeto pasivo son responsables solidariamente. ¿Qué quiere decir eso? Que a cualquiera de ellos puede ir la administración tributaria y cobrarle el 100% de la deuda, ¿no? Y al final dice, sin perjuicio del derecho de repetición contra este, ¿no? Entonces, si no realiza la retención o percepción, el, eh, el sustituto va a ser responsable solidariamente. ¿Qué solidariamente? Les acabo de decir que es que cualquiera de los obligados puede hacerse cargo o tiene que hacerse, o a cualquiera de los obligados se le puede perseguir para que se haga cargo del 100% de la deuda, ¿no? Entonces, si a la gente de retención que no ha retenido le hacen pagar el 100% de la deuda, como él no ha retenido, tiene el derecho de repetirse contra el contribuyente, ¿no ve? Contra el que estaba llamado por ley. ¿Qué es esta acción de repetición? Quiere decir que en un juicio el, el agente de retención que no ha retenido le va a pedir al contribuyente que le pague que le reintegre lo que él ha pagado por su cuenta, ¿verdad? Porque la administración tributaria le ha perseguido al sustituto sin haber retenido. Y como no ha retenido y le ha hecho pagar con su plata, entonces él tiene derecho de hacerse devolver con el contribuyente original. Y esa acción, esa demanda de hacerse devolver la plata se llama acción de repetición, ¿verdad? Yo he pagado lo que no tenía que pagar, he pagado por vos lo que tú tenías que pagar, entonces te demando de repetición para que tú me devuelvas o me reintegres lo que he pagado por vos. Listo, eso es, ¿no? Ahora, por último, señala que el agente de retención es responsable ante el contribuyente por retenciones efectuadas sin normas legales, ¿no?
Si me retiene más de la cuenta o se inventa una retención, yo le puedo demandar para que me reintegre más daños y perjuicios, intereses y todo lo demás, ¿verdad? El monto que me ha retenido sin tener un fundamento legal, ¿no? Y esas son las figuras del sustituto. La verdad es que, bueno, la norma tributaria debería ser tan clara como para que todo el mundo pueda entender, pero como vemos, no es nada clara y más bien merece mucho análisis para poder entender todo lo que contiene, ¿no? Ahora, no hemos podido este, avanzar mucho, ¿verdad? Nos hemos quedado en el sujeto pasivo, pero porque es un tema importante y que tiene muchos caminos secundarios y si, bueno, no sé si ha quedado algo todo claro o hay que explicar un poco más, o no se ha entendido muy bien esta parte de los sustitutos o del contribuyente, del sujeto pasivo. Entonces, podemos aclarar las dudas en estos últimos minutos. Bueno, si en su caso no existen dudas, comentarios, tal vez ha quedado todo claro, ¿no? Nos vemos en la clase del Doctor, miércoles, ¿sí? perdón que lo interrumpa, es que mi compañera le está hablando por el chat. Ah, ok, la tarea. Entonces, bueno, sí, eso, no se preocupen, ahorita antes justo vamos a hacer eso, también quería tocar ese tema, ¿no? Se ha subido una tarea más con con el plazo de una semana, donde estaría en el tema número 4, creo, o 5. Sí, acá, Creo que es el 5. sí, en el tema número 5. Tenemos hasta el sábado que viene, hasta la medianoche, hasta las 23:59. Está como en los anteriores temas, también de la primera parte, ¿verdad? En la última página del documento de Word. Es, bueno, más que nada es unas cuantas preguntas y hacer un cuadro comparativo nada más entre las empresas públicas y las empresas, está un poco ahí fallado, entre las empresas públicas y las sociedades de economía mixta que habíamos visto, ¿verdad? Cuando se establece una empresa con capital privado y del Estado, ¿no? Y bueno, es eso lo que hay que realizar, ¿no? Un cuadro comparativo y nada más, ¿no? Doctor, entonces hasta el sábado, pero a la medianoche, ¿no ve? Sí, sí, Es que tenemos varias tareas hasta pendientes. las 23:59. Sí, justamente por eso también y porque además ya eh, después de la siguiente semana ya empiezan los exámenes y hay que tener pues ya la nota acumulada para la parte práctica y todo eso. Entonces, por eso. Muchas gracias, doctor. Sí. Entonces, nos estamos viendo el miércoles ya con todo aclarado. Cualquier consulta o duda también por el WhatsApp y que tengan buen fin de semana. Igualmente, doctor, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.